Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bienvenidos a Iglesia Vida Nueva en Cristo. Somos una iglesia de fe con familias viviendo en santidad. Con ustedes el pastor César Granados. Bueno, entonces vamos a leer, por favor, este versículo, como siempre lo hacemos, como una familia en Cristo. Vamos a leerlo a la cuenta de 3. Pero permítanme, me tomo un sorbito de agua. Porque a mí también me hace, igual que ustedes, ¿eh? Bueno, vamos allá. A la 1, a las 2 y a las 3. Por eso, perdón. Vamos a trabajar Reina Valera. Vamos a trabajar Reina Valera, que es más amplia. Bueno, bienvenido. ¿Listos? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Por lo cual, también nosotros, desde el día no cesamos de orar y de pedir en todas. Dice que inteligencia, no nos confundamos. Y ahora está la inteligencia artificial. ¿No es artificial? ¿Es qué? Pues como hijos de Dios bien espirituales, vamos a cerrar los ojitos y vamos a orar. Señor, Espíritu Santo, te pido que seas tú obrando, hablándonos a cada mente, a cada corazón, de cada uno de los que estamos acá reunidos. Te pido por favor que quites toda distracción, todo desánimo, y que en espíritu, en alma y en cuerpo estemos en esta mañana acá para escuchar tu mensaje. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Y te ruego que a través de este mensaje, Espíritu Santo, que nos enseñas a conocer más a nuestro Padre Celestial, a Jesús y a ti, Señor, a ti, Espíritu Santo, salgamos de acá acercándonos cada día más a través de estas enseñanzas, acercándonos cada día más a ti y a llegar a esa estatura que tú quieres de crecimiento para cada uno. Y es esa estatura de parecernos cada día más a tu Hijo amado Jesús, a nuestro hermano mayor Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. En el nombre de Jesús, Padre, hemos orado. Amén y amén. Bueno, la semana pasada trabajamos Colosenses 1 del 1 al 8. ¿Lo recuerdan? ¿Quién lo recuerda? Y le damos un premio, una carita feliz. ¿Qué trabajamos la semana pasada? Vamos allá para hacer un breve repaso. Desde el versículo 1, dale, por favor, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano ¿qué? Timoteo, sigamos. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros. Hay un énfasis en la oración. Por eso damos gracias a Dios, porque mire que es el Señor obrando y dirigiéndonos, porque hoy empezamos, y no es coincidencia ni casualidad, que empezamos ese sentir de empezar a orar desde las 9:30 de la mañana. Entonces eso hay gozo en el alma de nosotros como hijos de Dios, porque sabemos que es Dios el que nos está dirigiendo. Y usted no está aquí por coincidencia ni por casualidad, sino que Dios de antemano ya tenía previsto este día para ti, vinieras a escuchar la palabra de Dios, y algo nuevo va a suceder en tu vida. Y algo nuevo va a suceder en nuestra vida de aquellos que hemos estado, así sea ya años, en el Evangelio. De eso estoy plenamente seguro, porque la palabra de Dios tiene ese poder de cambiar y transformar vidas en alianza con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien inspiró esa palabra. Entonces, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Fe, dos características que trabajamos, ¿cierto? ¿Cuáles vimos? Dos aspectos, fe y amor, que tenían que la gente de Colosa
Eso es la que debemos de tener nosotros, la gente de este rebaño pequeño, vida nueva en Cristo. Hijos de Dios, habitantes de Cúcuta, pero no pertenecemos a esta tierra, sino que pertenecemos al reino de Dios. Eso nos tiene que ir quedando claro a nosotros como hijos de Dios. Estamos en esta tierra, estamos en este mundo, pero tenemos la esperanza que escrito está, que como somos hijos de Dios, a través de su palabra, vemos todas las riquezas que Dios quiere para nuestra vida, desde nuestro ser interior, y podamos darles a otros de ese amor, de esa gracia que Dios ha tenido con nosotros. Amén. Sigamos. Dice, a causa de la esperanza, recuerdan que esa esperanza que es expectativa, ese deseo de que Dios lo va a hacer. No es una esperanza en vano, no es como las promesas de los esposos cuando quieren agradar a sus esposas y que después se les olvida. Y bueno, hay algunas esposas que prometen y que también se les olvida, ¿no? Porque de todo hay en la viña del Señor. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, hombres? ¿Estamos de acuerdo, mujeres? Vamos entrando en ese contexto de nuestra condición humana. A causa de la esperanza, pero esa esperanza no está puesto en ¿qué? En seres humanos, está puesto en Dios. Y esa es nuestra fe. Dios es espíritu, Dios es un eterno presente, y más adelante lo vamos a ver en la próxima prédica. Hoy no vamos a alcanzar, pero vamos a ir entendiendo todo este contexto. ¿De qué está hablando Pablo? Al pueblo de ¿qué? De Colosas. O sea, ¿a los qué? A los colosenses. Y esta palabra trasciende, hablábamos la semana pasada, porque Dios habla a través de su palabra a nuestro espíritu. ¿Cuántos de los que estamos acá esta semana que pasó experimentamos esa fe y ese amor? Es decir, en esos momentos en que se nos pareció difícil, en esos momentos en que usted y yo fallamos y miramos hacia el cielo y vemos esa mirada del Señor que nos pueda decir: yo morí por ti, hijo, y eso me alienta. Y básicamente ese es el mensaje. Recuerda que la Biblia el Señor la inspiró y se reveló y la escribieron ¿para qué? Para revelarse Dios a nuestra vida. Para ese es el propósito de la Biblia. No para condenarnos, sino para mostrarnos en qué condición estamos y que Dios quiere que sanarnos, restaurarnos, levantarnos, como le estábamos cantando ahora al Señor, ¿cierto? Renuévame. Bueno, en fin. Esa era otra canción, pero el mensaje es el mismo. Le pedimos al Señor que nos renueve, que nos restaure, que nos cambie, que nos transforme. ¿Cuántos de los que estamos acá nos levantamos en la mañana dándole gracias a Dios y luego en la noche: mi Señor, no me gustó lo que hice hoy, no me gusta todavía mi versión, Señor, estoy intentando de dar al blanco, pero todavía, y cada vez entonces lo que hago es hacer un círculo más grande para quedar ahí al menos cerquita de ese centro del blanco? Pero hay una esperanza, que Cristo murió para darnos vida. Amén. Bueno, sigamos acá. Que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. O sea, esta palabra que nos confronta, que nos incomoda, esta palabra que no es casa, carne y peca, y no se van a presentar aflicciones en nuestra vida. Sí se van a presentar, pero tenemos confianza plena ¿en quién? En que Dios tiene el control, que Él va a hacer la obra en nuestra vida, y no solo en nosotros, porque el Señor en el Salmo 32:8, no vamos a ir allá, pero el Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Eso es una gran promesa de Dios. ¿Eso qué significa? Todo lo anterior, y aparte de eso, Él va a velar por todo lo que está a nuestro alrededor. Y al Dios que nosotros adoramos es un Dios que nunca duerme. ¿Recuerda cuando vamos a un velorio? Que anteriormente, ahora como que en las funerarias no dejan pasar toda la noche ahí, pero anteriormente usted pasaba toda la noche velando al muerto. Pero el gran reto es que no vamos a velar ahora por los muertos, por los que ya están dentro de un cajón. Vamos a velar por los muertos espiritualmente. Y muchos de nosotros podemos estar muertos espiritualmente aún estando acá en una iglesia, o aún leyendo la palabra de Dios, porque no hemos entendido y no hemos comprendido quién es Dios. Y todavía no vemos a Dios como nuestro Padre Celestial, sino como a un ser superior, sí, pero distante y lejano, que no se compadece de mi situación, de mi condición. Y esa es la equidad, que cada vez que salgamos de un servicio, cada vez que nosotros leamos la palabra de Dios,
entendamos quién es Dios. Es un Padre bueno. Es un Padre que quiere dar lo mejor para nosotros. Es un Padre que se compadece de nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Es un Dios vivo. Porque si no, vana sería nuestra fe. Sería una pérdida de tiempo cada vez que ustedes y yo leemos la Biblia. Pero no es así. Porque lo conocemos a través de la persona de Jesús. Sigamos acá. Guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Y el Señor nos muestra cómo hacer las cosas y cómo no hacerlas, porque también nos muestra de las personas creyentes y que un día se equivocaron también, pero cómo Dios los restauró, los levantó, como los ha levantado a ustedes y a mí en algún momento de nuestra vida. Y cada quien que va pasando más tiempo con el Señor eso lo ve y eso se denota. Bueno, sigamos acá. 6. Que han llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, que la palabra de Dios del Evangelio lleva ¿qué? Fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis, son como Witch, ¿no? Oísteis y conocisteis. Bueno, no es un chiste nomás. Y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ellos aceptaron el Evangelio y ese Evangelio que los incomodó. Ese Evangelio que los incomodó. Ese Evangelio que los sacó de sus creencias, que los sacó de su filosofía. Porque el problema que había ya, Epafras, palabra grave, me enseñaron. Qué bendición, Dios lo bendiga. ¿Y qué fue el mensaje que le llegó? Que ya podemos ir narrando acá, podemos ir entendiendo después de haberlo narrado. ¿Qué era? Pueblo como nosotros, que escucha el Evangelio, que cree en ese Evangelio, pero que tiene unas luchas. ¿Y cuáles son las luchas externas? Allá tenían una situación que tenía muchas filosofías. Cualquier parecido con nuestra realidad es mera coincidencia. Filosofías, ideologías, mitos, teorías, postulados, porque estaban los griegos, estaban los judíos y habían otros maestros de Oriente. Entonces imagínense todo eso. Traído a nuestro contexto, a nosotros nos dan libertad del yugo español, los criollos, ¿cierto? Entonces, y los criollos también habían venido ¿qué? Africanos y la brujería y lo que la supervisión que tenían los españoles, en fin, una combinación de un montón de información. Y si a eso hoy en día le añadimos cualquier postulado, cualquier teoría, cualquier mito que sale en la internet, en las redes sociales, y todo el mundo cree en cualquier cosa que postulan, que postean, que dicen, y no, eso, la única información segura, señores y señoras, hermanos y hermanas en la fe, es lo que está en la palabra de Dios. Pero le creemos más a los mitos, le creemos más a las nuevas filosofías, y cuando digo nuevas, es cuando ustedes o yo no las hemos escuchado, pero esas filosofías están desde la antigüedad. Desde que el hombre existe han existido postulados, mitos y cuanta fantasía se le ocurre, y para todo hay que seguidores, pero la única información segura, la que nos va de verdad a dar vida, es la palabra de Dios. Y eso lo creemos, y eso lo podemos analizar, y eso lo podemos comprobar, porque está escrito. Pero hay gente que decide creerle más a cualquier postulado, porque el hombre pueda tener estudios en este tema o en aquel, y entonces ellos se atreven a hablar de temas que no conocen. Y es igual nosotros no nos podemos poner a hablar de temas que no conozcamos, porque nos van a quitar todos los argumentos que podamos dar, esgrimir, ¿cierto? Si yo me pongo a hablar de física, aquí hay un físico sentado y me va a decir, disculpe César, pero eso no es así.
De lo que sí podemos hablar es de lo que dice la palabra de Dios. Y de eso es que nosotros debemos ocuparnos. Decir que dice la palabra de Dios y dejarle la obra al Espíritu Santo, que es el que convence, el que cambia y transforma. Bueno, dicho esto, sigamos. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es que un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces este hombre, Epafras, había escudriñado las escrituras de la época y les había dado mensajes de salvación al pueblo de Colosas. Ellos ya habían creído en el Evangelio, habían nacido de nuevo, estaban creciendo en la gracia de Dios, y a través de todas esas teorías y filosofías, entonces los hacía tambalear a ellos, los hacía distraer, los hacía dudar. Por eso les hice la pregunta: ¿cómo estuvo esta semana? Aún después de haber escuchado y de haber leído el 8, por favor, dale, este texto bíblico, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, y entender que nosotros, el amor de Dios, mora en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está ahí para revelarnos en qué condición estamos, si nosotros hemos creído en el Evangelio. ¿Y quiénes son los que nacen de nuevo? Los que creen, los que escuchan, creen y le pedimos perdón a Dios. Le reconocemos nuestra condición de pecadores y le rogamos a Él que nos perdone. El Señor nos perdona porque dice la palabra de Dios que si nosotros nos acercamos confiadamente a Él y le reconocemos: Señor, yo he pecado en esto, lamentablemente dije una mentira, lamentablemente miré lo que no debía mirar, no sé, empiezan a mirarme porque yo estoy hablando de esto, y el pastor estuvo en esa, ¿no? Estuvo de mentiroso, estuvo mirando quién sabe a quién mujer, no, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Valga la aclaración, pero todos fallamos. El punto es que pensemos en qué hemos fallado, en qué todavía no tenemos fe y no mostramos el amor de Dios que sale desde nuestro ser interior. Hoy vamos a ir alimentando más nuestro ser interior a través de la palabra de Dios, para que entendamos quién es Dios, quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo. Porque a través de la palabra de Dios ellos se manifiestan en nuestra vida. Y es importante que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios para crecer cada día más en la obediencia a Él, en caminar conforme a la voluntad de Él. Entonces, haciendo este repaso rápidamente del versículo 1 a 8 de Colosenses, de la epístola que Pablo le escribe a los habitantes de Colosas, arrancamos con el versículo 9. Y lo acabamos de leer. Por lo cual hace referencia ¿a qué? A todo lo anterior que hablamos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, ya que escucharon el informe que le dio Epafras, dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vamos a examinarlo detenidamente. Entonces, ya les dije, por lo cual hace alusión a lo anterior. ¿Quiénes? Nosotros, ahí quienes estaban. ¿Recuerdan? Pablo y quién? Y Timoteo. Aquí está Santiago, centradito aquí al mensaje. Ignora el celular, lo apagó, mejor dicho. Igual Laurita, igual George, no, porque tiene ahí una en fin, doña Rubí, que está allá atrásito y está concentradita escuchando, ¿cierto? Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, ¿qué hicieron ellos qué hizo Pablo cuando Epafras le contó que tenían esos problemas? Que a pesar de que ellos escuchaban el Evangelio, vivían en la gracia de Dios, estaba viendo que su iglesia, llamémoslo así, porque él estaba pastoreando a ese pueblo de Colosas, se estaba distrayendo y no estaba creciendo en la gracia de Dios, es decir, en obediencia, en compromiso, como quizás él lo esperaba. Y entonces resulta ser que Pablo
pidiéndole la sabiduría a Dios, muy seguramente, inspirado por el Espíritu Santo. Eso es una absoluta verdad, porque la palabra de Dios, el autor es el Espíritu Santo. Muchos escritores, óiganme bien, muchos escritores en diferentes sitios, diferentes fechas, pero un solo el autor, que es el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué hizo Pablo? Empezó a regañarlos, empezó como nosotros con nuestros hijos, o como la esposa con el esposo, o viceversa. Empezamos a señalar las cosas malas, empezamos a decir, pero usted por qué no hace eso, usted por qué no hace caso, usted por qué no esto, usted por qué aquello. Lo primero que hizo Pablo fue reconocer esa misma condición y ese mismo nivel. Él le dice, hermanos, lo que hizo Pablo fue exaltarle lo bueno que ellos ya habían logrado hacer. Y eso sería una buena enseñanza que nosotros nos llevamos el día de hoy, ¿cierto? Darle gracias a Dios, y que lo hablamos la semana pasada, y reconocerle a Dios lo que ya está haciendo en mí. Y eso que Él está haciendo en mí, que sea un ejemplo para mi esposa, si usted es mujer, para su esposo, para sus hijos en casa. Yo no puedo obligar, y no puedo castigar, y no puedo disciplinar a mis hijos, son hijos de Dios, si yo no les he modelado, si no les he enseñado algo de lo que yo quiero ir a corregirles. Primero es un discípulo, y tiene que haber un discipulador, tiene que haber alguien que enseña. Y enseñé y modelé, le doy el ejemplo. Y si no está Él, tengo que ir a los pies de Dios, a los pies de Cristo, y pedirle al Espíritu Santo que tenga misericordia de ellos, que la misma misericordia que Él tuvo conmigo cuando yo era ateo, con eso, que ya lo vamos a ver a través de la palabra, lo tenga con ellos, y que les quite esas escamas de los ojos. Pero no debemos de qué, de desistir en la oración, porque ese es el ejemplo que Él nos dice. Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Usted ha dejado de orar por algo, por su hijo, por su hija, por su trabajo, por su condición. Usted le ha reconocido a Dios en oración: Señor, yo en esto soy desobediente. Enséñame a ser obediente. Enséñame primero a ser obediente a mí, para yo poder dar el ejemplo en casa, para llegar a esa estatura de esa obediencia. Y un ejemplo sencillito, que ya no soy una no soy una persona que por todo pelea o explota. Le reconozco a Dios, ejemplo, tengo un mal carácter, Señor. ¡Wow! ¡Qué mal carácter que tengo, Señor! ¿Cómo quisiera tener otro carácter? ¿Cómo quisiera reaccionar de otra manera? Pero, Señor, yo sé que si te lo pido, tú me lo vas a dar, porque yo sé que eso es conforme a tu voluntad, porque necesito ser cambiado desde mi ser interior, desde mi manera de pensar, y empezar a ver las cosas como tú la ves, es decir, como escrito está. Pero ¿cómo voy a aprenderlo si nunca agarro la Biblia para leerla? ¿Y cómo voy a aprenderla si no hay quien me la enseñe? ¿Y cómo voy a aprenderla si no voy donde la enseñan? Si no voy de donde me dicen que voy a ser prosperado, y traiga el billetito y verdad cómo le va a ir de bien esta semana. No, aquí no enseñamos eso, aquí enseñamos la palabra de Dios. Y es por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por la bondad de Dios. Y en muchos sitios también enseñan la palabra de Dios. No somos los únicos. Lo importante es que nosotros dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para eso. Porque queremos el suceso. Ya. Y Dios lo puede hacer. Y Dios lo hace. Pero nos lo da y, como dicen los muchachos por allá de la calle, suerte es que le deseo. Suerte. ¿Ustedes no los han escuchado? Luego ahí les comparte algo. Ay, no, ahorita no. Los tiempos de Dios son perfectos, me dijo un día. Bueno, que Dios se apiade de nosotros. Dice, entonces, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. Miren, acá hay tantos aspectos teológicos, ¿sí?,
que habla de qué? De la oración. ¿Sí? Habla de qué? De pedir. Habla de que seamos llenos de qué? Del conocimiento de qué? De lo que dicen por allá todos aquellos que postean en la red. ¿O el conocimiento de qué? De la voluntad de quién está hablando ahí, de Dios. ¿Sí? En toda que habla de qué? De la sabiduría. Inteligencia artificial, no, espiritual. Ahora todo es inteligencia artificial. Y vamos a entrar en materia. Y es lo siguiente. Número 1, para los que toman nota. Lo primero que tengo que hacer es orar, ¿cierto? ¿Y a quién voy a orarle? ¿A quién voy a ponerle las quejas? ¿A mi mamá? ¿A mi papá? ¿Al jefe? ¿A un amigo? ¿A una amiga? A ese es el primero que acudo a decir, ¿qué tal? Aquello, que lo otro, ¿qué tal? O acudo a Dios. Doblo rodillas delante de Él. Si usted se puede arrodillar, doble rodilla. Porque las batallas se ganan doblando rodillas, orando, clamando a Dios, no quejándome del gobierno, de Petro, de Uribe, de esto, de aquello, de los otros y de ellos. Sí, ellos son los culpables de las desgracias. No. Porque si yo estoy en gracia, a mí eso no me toca, me puede afectar, pero yo sé que Dios me va a dar la victoria. Amén. Porque esa es nuestra fe. Entonces, pedir, ¿y qué es lo que Él pide? Y uno lee tan rápido esto, yo le doy gracias a Dios, porque Dios es bueno y nos enseña. ¿Qué es lo que pide Pablo en esta oración que le hace al Señor? Pide que algo pase. ¿Para qué? Sigamos. El 9. ¿Sí? Para que algo pase. O sea, ¿un qué? Que pase algo. ¿Con un qué? Con un para que algo pase. O sea, de eso parece un trabalengua, pero no lo es. Que pase algo para que con eso pase algo. ¿Estamos comprendiendo eso? Si no, me detengo yo otra vez. Volvamos al 8. Al 9. Entonces, es acá. Y pedir que algo pase, para que con ese algo pase algo. Llevémonos eso en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que Él pide que pase? Que seáis llenos. Detengámonos ahí. Llenos. Y la palabra o el término lleno que ellos utilizan ahí, en el griego, permítanme, es pleró, que significa estar atiborrado, repleto, lleno. Esta palabra que él utiliza hace referencia como cuando un barco o como cuando ustedes y yo vamos a un viaje. Hace referencia realmente a un barco que está a punto de partir a una travesía, a un viaje, a un recorrido. Ese barco se va full, lleno con todas las provisiones, con todos los pertrechos, con todo lo que se necesita para ese largo viaje. Y ellos se utilizan porque el medio de transporte para un viaje más largo de la época, en la época que está hablando Pablo, era ¿qué? Una embarcación, un barco. Entonces él dice, y pedir que sean llenos, o sea, estemos completos, atiburrados, rellenos, full, si me permiten la expresión en términos full gringo, ¿no? Hay que aprender inglés, ¿no? ¿De qué? Del conocimiento. Del conocimiento. Y aquí la palabra conocimiento que ellos utilizan, de la tarea de investigar, por la gracia de Dios, me lo enseñan, epinosis, y significa discernimiento. Punten esto que vale la pena. Discernimiento, es decir, un conocimiento de los hechos, pero no solamente conocimiento de los hechos externos, sino que tenemos plena comprensión de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Eso es tremendo. ¿Y por qué? De su voluntad. Entonces mire la oración que va haciendo Pablo y vamos entendiendo
lo que estaba pidiendo Pablo, lo tremendo, lo que hay ahí. Mira, la palabra de Dios es un océano. Es un océano y donde usted se sumerge ahí. Ustedes no se imaginan, y yo lo cuento solo para darle gracias a Dios, no para vanagloria mía. Dios me guarda. Las horas que el Señor me lleva a mí a pasar y a estudiar para poder exponer aquí una hora de la palabra de Dios. Y ustedes dirán, ¿y a qué hora? ¿Será que ese es un trabajo? No, mire, el Señor me levanta a veces a las 2 de la mañana y duro desde las 2 hasta las 7 de la mañana. Me acuesto a las 9 y duermo hasta las 2 de la mañana. Pero ustedes no vienen para saber esa historia, ustedes vienen para conozcamos de la palabra de Dios. Lo que quizás el Señor me lleva a contarles es para que apreciemos lo que el Señor nos regala. No es cualquier cosa lo que Él nos está regalando. Y que por la gracia de Dios podamos invitar a otros más, para que esos otros más no se pierdan la bendición de conocer quién es Dios. Porque Dios se revela a través de su palabra. Si nosotros no le invertimos tiempo a Dios de orar y estudiar la palabra de Dios, no vamos a ser llenos. Es decir, no vamos a estar preparados para lo que se vive hoy en día allí afuera. No vamos a estar preparados para llevar un buen matrimonio. No vamos a estar preparados para ser unas buenas madres, unos buenos padres. En fin, pero aún así vamos a fallar. Pero vamos a saber a quién acudir. Y en la medida en que nos comprometamos, vamos a fallar menos y acertar más. Y esa es la bendición del Señor. Entonces, para que seáis ¿qué? Llenos del conocimiento, pero por sí solo conocimiento de los hechos, no, sino que comprendamos quién es Dios. O sea, la voluntad de Dios, o sea, los planes que Dios tiene para nuestra vida. En toda sabiduría, aquí utiliza la palabra Sofía. Sofía significa sabiduría. Y entonces, ese conocimiento y la voluntad de Dios, ellos están aquí utilizando un término que se llama telema, en griego, telema. Y lo que muestra es la voluntad, los planes de Dios. ¿Cuántos de nosotros acá, en las oraciones que le hacemos al Señor, le hemos pedido, Señor, yo no quiero solo oír tu palabra, sino que a través de tu palabra yo pueda ser lleno del conocimiento de quién eres tú y conocer los planes que tú tienes para mi vida? Regálame la sabiduría y la inteligencia espiritual para poder aplicarlo en este mundo caído, Señor. ¿Cuántas veces nosotros teniendo seguimos en Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea? No tengo nada contra eso, porque es un ejemplo de oración que el Señor nos dio. Y seguimos 33 Padres Nuestros, 1000 Ave Marías y nada pasa en nuestra vida. Porque terminamos de hacer eso y eso está bien. No estoy diciendo que sea mal, no estoy diciendo que sea pecado, sino que vamos a decir, ¿por qué carajos? ¿Y por qué carajos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Lo mismo. ¿Qué diferencia hay en que venimos y escuchamos? Y sí, gracias César, porque sí, César, 7 horas la noche y un día y otro día otras 7 horas y otro día 5. ¿Y cómo sabes eso? ¿Y de qué me sirve eso si yo no lo aplico a mi vida? ¿Y de qué sirve eso si yo no veo al menos en 1, en 2, en 3 ese compromiso de amar a Dios, de quebrantarse en oración, en alabanza a Dios, en querer hacer las cosas? Imagínense, si yo soy malo, dice la palabra de Dios, quiero cosas buenas para los hijos, y el Señor cuando lo pone a uno a la cabeza, Él le va a sanar en el corazón y hace ver como que ustedes son también hijos, y eso es mi deber como pastor, si he aceptado ese reto. Ahora cada uno de ustedes es un pastor, es una pastora en su casa, en su trabajo, en el medio donde se mueve. Porque no estoy criticando a quien ora con Padre Nuestro, sea María, ¿no? Estoy poniéndolo como algo que también nosotros, ¿de qué nos sirve venir a un servicio y cambiar la misa, el ritual o el servicio, el pastor? Y si nuestra vida, realmente la palabra de Dios no está obrando en nuestra vida, ¿de qué sirve eso? Pero bueno, de a poquito, no nos vamos a desanimar porque esa es nuestra esperanza. Pero si nosotros a través de la palabra de Dios sucede que llegue un día de Cristo, para que eso
empezara la palabra de Dios a llenar mi mente y mi corazón del conocimiento, pero con la comprensión que yo leo, que los borrachos no heredarán el reino de Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Seguir orando por eso o dejar de beber? ¿O dejar de ir allá donde los amigos que yo sé que nada bueno me van a dar? ¿Sí? Que los fornicarios y que los adúlteros tampoco heredarán el reino de Dios. Pero es que me han enseñado que el que peca y reza empata. Y Dios le da un tiempo. Sí, yo no voy a decir que no. Pero yo no sé a cuánto nos dé ese tiempo. Ahora, el nuevo nacimiento no es por obras, no es por lo que nosotros hagamos, y te vamos a ver. Pero si yo soy salvo ¿para qué? Para buenas obras. Y no es la de caridad que nos han enseñado. Eso está bien, eso es mostrar el amor de Dios, de ayudar al necesitado. Y los pobres siempre lo tendrán entre ustedes, eso dijo el Señor Jesucristo. Y recuerda cuando María y Marta, recuerda que Marta hasta dejó caer los peroles porque el Señor que está allá hablando con María y yo aquí haciendo todo, y el Señor no solamente viene él, sino que viene como con 12, y además se metieron los vecinos y tuvieron que cocinar como para 30. Y dejó caer todo y el Señor ¿qué le dijo? Y no se aguantó. Ella dejó caer todo y no se aguantó. Pero Señor, y a vos no te interesa lo que me está pasando a mí allá, que me estoy quemando, me estoy cortando, preparando los pescados, que además no me los... Y usted allá, muy señorita, allá hablando con María y María y contemplándola ahí. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Estás turbada, Marta. ¿Ah? ¿Qué está turbando nuestra relación con Dios que no permite que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de los planes de Dios para nuestras vidas? Es más, ni siquiera sé qué planes tiene Dios para mi vida. Yo me levanto cada día, pues, ahí, ¿qué sabe? Y como vivo es por fe. ¿Qué más? El domingo diezmé. El Señor me va a llenar los bolsillos. Porque yo diezmé 100,000 y esta semana me va a ganar 1,000,000. Y además ya el pastor dijo eso. Y él oró. Y si él oró y no me gano 1,000,000, yo no vuelvo a ir a esa iglesia. Porque esa iglesia no hay power. ¿Sí o no? Y es más, si César no predica bien, ya como que no vuelve. Y es más, César tiene un nombre pastor. Por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Porque usted es un pastor en su casa. Debe de ser donde esté. Yo debo ser un pastor en el trabajo, en la casa, usted una pastora. Porque el Señor es mi pastor, no César. Salmo 23. El Señor es mi pastor, Él es el verdadero pastor. Pero es el que me lleva a una travesía. Es otro tema, es una buena prédica de quién es mi pastor. Bueno, entonces aquí, voluntad es conocer los planes de Dios. Yo les hago una pregunta, ¿qué planes tiene usted para esta semana? Que salgamos de acá y hagamos una agendita. Al menos seamos atrevidos. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Dámosle a Dios. Él es el que dice que hay que pedirle. Pidan, busquen y llamen. Pidan. Pero busquemos al Señor y llamémoslo a Él. Crezcamos en ese nivel de confianza, de fe, en esa medida de fe. Pero ni siquiera le pedimos. Tenemos problemas. Y me encierro en mi casa y no llamo a nadie y yo le pido a Dios y aquí el Señor vendrá y me dará. O no, ya le pedí, yo ya fui a la iglesia y me dieron el cabo. O ya me dieron esta ayuda o me dieron lo otro. No, eso está bien y eso hay que hacerlo. Pero aquí tenemos que pedir a Dios. Pero es oración. No aprendí eso. Yo pido, pero voy haciendo algo. Le pido a Dios que pase algo en mi vida y que con ese algo, para que pase algo conforme a un propósito de Él.
Bueno, trabalengua, ¿cierto? Entonces, después de que tengamos un plan de vida, mire, yo pensé que yo era muy pilo. Hebreos 3. Vamos a Hebreos 3. Hebreos 3, 4. Porque toda casa es hecha ¿por quién? Por alguno. Pero el que hizo todas las cosas es ¿quién? Dios. Volvamos a decir. Vayamos a decir. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Regresemos a 4. Lo que quiero mostrarle acá es que Dios, Él es el arquitecto de nuestra vida. Él es el diseñador por excelencia. Y nosotros, por ejemplo, en las oraciones le pedimos al Señor, Señor, regálame ese diseño que tú tienes para mi vida en este tiempo, o sigo todavía derrotado y digo ser cristiano. ¿Y cómo voy a traer a otros a Cristo si mi vida no es un testimonio de victoria? Y no estoy hablando de victoria de dinero, de cabañas, de empresas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de victoria, de que puedo dar testimonio al mundo de quién es Cristo, de lo que ha hecho en mi vida, de lo que ha hecho en mis hijos, de lo que sé que va a hacer en ellos. De esa victoria de la que yo hablo, de esa victoria que oí, escuché y empecé a hablar de las maravillas de Dios. De esa victoria que, vean, yo ya sé cuáles son los planes que Dios tiene para mi vida. Yo les puedo contar eso por la misericordia de Dios y no jactándolo. Y que inclusive, guardando las proporciones, como el temor y el temblor que sentía Pablo. Yo cada vez que me paro acá, yo siento temor y temblor. Y el día que no lo haga, ese día lo dejaré de hacer. Porque es que, ¿por qué siento temor y temblor? Porque es que después de yo salgo de estas prédicas allá es donde sé que es la lucha. Allá es donde voy a ser yo de verdad probado. Estaba predicando allá de mucho poder. Vamos a ver qué tanto le cree usted a Dios. Pero estoy seguro y firme en Cristo. Porque Él es el que me ha llamado para su buena obra. Y por ejemplo, yo decía, era uno de los que decía, permítanme, por favor, con esto como le digo, no quiero ser jactancioso, ni se van a molestar, ni de los que van a escuchar, de que yo quería ya a esta edad estar pensionado. Y los planes míos eran que una cabañita en Chinácota y estar tranquilito allá. Pero los planes del Señor son otros. Y aquí estoy poniéndole la cara, estudiando la palabra de Dios por la gracia de Dios, para poder traer ese mensaje de salvación a través de las Escrituras. Y no sé a dónde más nos lleve el Señor. Empezamos porque Dios nos movió, porque Dios empezamos a darle, dispuso en el corazón de la familia. Pues César, usted que sabe algunos versículos, ¿por qué no nos comparte qué dice la Biblia? Y empezamos en el apartamento de una hermana, y después ya pequeños, y como que nos daba como pena con los vecinos, no incomodarnos, y bueno, y aquí estamos, pidiéndole a Dios la guía. Pero yo les hago una pregunta. Los planes de Dios para nuestra vida, o sea, Él es el constructor, ¿sí? Porque toda casa tiene su constructor, pero Él, el constructor de todo, es Dios. O sea, Él es el Dios, el Padre, es el arquitecto por excelencia. Él es el diseñador. El ingeniero, ¿ustedes quién cree que es el ingeniero de ese plan de salvación de Dios? Jesucristo. Él fue el que se puso las botas. Él fue el que se puso la chaqueta. Y el casco de Él, yo me quebrantaba examinando eso, y el casco de Él es una corona de espinas que se puso por nosotros. Y la chaqueta fue un costado. Y les cuento que lloraba ahí, estudiando eso.
Tiene uno que todos los días pedirle personal por eso es mi temor, mi temblor. Porque una cosa es predicar la palabra de Dios y otra cosa es vivirla. Pero no tengo por qué temer, porque si Dios me llamó, Dios tiene control. Y Dios tiene control de todo. A Él no se le ha perdido el control porque Él es el constructor de todo lo que ustedes y yo vemos y de lo que no vemos. Porque Él es el que creó todo lo terrenal, todo lo físico, pero también todo lo espiritual, todo lo que trasciende. Y que Él va revelando a quien a Él le place, a quien hijos e hijas que se van comprometiendo con Él. Pero sigamos acá, volvamos al texto que estamos trabajando. Primera de Colosenses, 1:9. Miren nomás lo de un solo versículo. Y la voluntad de Dios es su plan. Entonces, número 2. Vamos a orar para que algo pase en nuestras vidas. Y con ese algo, ¿para qué haya un propósito de Dios? ¿Para qué? Y esos planes que usted tiene, usted ya los ha puesto a la voluntad de Dios. Si esa es la voluntad de Dios, porque generalmente nuestros planes, como les puse ese ejemplo, no son los planes de Dios. Que a veces seamos como Jonás, necios y tercos, dándole un gran hombre, Jonás, ¿cierto? No quería ir donde el Señor le había dicho, no, yo me voy para otro lado. ¿Y qué le pasó? En el viaje, una gran tempestad, y Dios le reveló a aquella gente, y lo sacaron a Jonás, lo botaron al agua. Eso no lo leemos rápido, ¿no? Pero usted se imagina. Y estuvo en un gran pez, y el Señor ahí, él tuvo ese encuentro otra vez con el Señor, y bueno, sí, tocará, porque ¿qué más? Mire, cuando Dios elige, y cuando la voluntad de Dios se va a cumplir, si ustedes o yo querramos o no querramos, y la voluntad de Dios es que Él les quiere regalar salvación, pero ustedes quieren de verdad arrepentirse, ustedes y yo, pedirle perdón a Dios, porque no es como nos han enseñado. ¿Quién quiere hoy recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida? Levanten la mano. No. ¿Quién hoy se arrepiente realmente en la condición que estamos? Y le pedimos perdón y le rogamos a Dios que nos reciba, que abra la puerta, que me deje entrar a su reino. Aun cuando todavía es tiempo. Y esto es lo que nos acerca, y nos podemos acercar confiadamente porque el Señor Jesucristo ya hizo ¿qué? El sacrificio en la cruz. Y de esta inteligencia espiritual nosotros necesitamos de esa inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Qué es inteligencia espiritual? Y lo lindo de Dios, sigamos al 10, es que nos da la respuesta. Para que andéis como es digno del Señor. Para eso es que venimos acá. Para eso es que leemos la palabra de Dios. Para que ustedes y yo alineemos nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Para que algo pase con ese encuentro personal con Dios. Si de verdad hemos tenido un encuentro personal con Dios, nuestra vida empieza a ser diferente. Yo ya no vivo con esa cara de doble. Yo vivo tranquilo. Así, soy humano y me molesto y todo, pero, Señor, qué pena. ¿Sí? Entonces, andéis, ¿a ustedes qué es lo que lleva a pensar? ¿Qué es lo que lleva a pensar? O sea, nuestra forma de caminar, nuestra forma de andar, nuestra forma de direccionar nuestra vida. ¿Quién la está direccionando? ¿La voluntad de Dios o la voluntad de la presión que en ese tiempo estaban ejerciendo? Porque ya les dije, la cultura judía, la tradición, paganismo, herejías griegas, filosofías de hombres, mitos, teorías, postulados, falsas enseñanzas, dicho sea de paso, hoy en día pasa. Hoy en día lo vemos. Y hoy en día vemos cuántos libros sacan de cualquier otra cosa. Para no meterme en líos no lo voy a nombrar. Lo que yo tengo que hacer es como habla el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ni siquiera nombra ahí eso. Les está diciendo a ellos quiénes son.
Les está recordando quiénes son y está exaltando a Cristo. Y a ese es al que tenemos, a Él, con todo respeto, Señor, cuando digo a ese, perdón, Señor, que es a Él, a mi Señor, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es al que tenemos que exaltar y tener en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, con el conocimiento, pero no para saber ese versículo, sino para empezar a aplicarlo en mi ser interior, en mi mente, en mi corazón, decirle, alma mía, ¿qué te pasa? ¿Por qué volteaste a mirar para allá? No vienes para allá, tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Por qué andas deprimido? ¿Por qué andas distraído? ¿Por qué no le crees a Dios? Pero sí le creemos cualquier tontería que postean por ahí. Y nos hacemos matar por eso. ¿Cuántos no salen a vandalizarse y a luchar? Miren, yo aprendí que un fanático es aquel que está dispuesto a matar, pero un radical, un hijo de Dios es aquel que está dispuesto a dar su vida para salvar a otros. Ejemplo, a sus propios hijos. Ejemplo, salvar su matrimonio. Ejemplo, salvar su relación con su hija, con sus hijos, con sus trabajadores, acercar a otros a Cristo. ¿Cuántos hombres que fueron a predicar al África, fueron a evangelizar y dieron su vida? Porque llegaron a tribus, la historia lo cuenta, a tribus en donde estos eran caníbales y ellos tenían armas para haber matado a los indígenas, pero ellos dijeron, si los matamos, ¿quién va a volver acá? ¿Quién va? Esas armas se van a ir para el tiempo. Y ellos dieron su vida, pero cuando ese sacrificio, el que es completo y suficiente y el que dijo en la cruz consumado es el de Cristo. Dios no nos está pidiendo que nosotros demos nuestra vida. Dios nos está pidiendo es que de verdad nos presentemos como sacrificios vivos. Esa manera de pensar antigua que teníamos, antes de que nos llenara la voluntad de Dios, el conocimiento de Dios, andábamos ¿qué? En las tinieblas. Ahora Dios ¿qué pide? Para que andéis como el digno del Señor. ¿Y cómo vamos a andar digno del Señor si no conocemos ni un solo versículo? ¿Ah? ¿Y cómo es digno del Señor? Preguntamos, ¿cierto? Y ahí está la respuesta. Agradándole en todo. O sea, agradándole, llevando mercados, ayudando a la gente afuera, sí, está bien. Y ayudando al necesitado, ayudando con una palabra, sí, está bien. Pero, ¿y qué de esas otras áreas que usted no quiere soltar de su vida? Y el Señor dice es en todo. No es que yo un día sí estoy de buen ánimo y voy y hago una buena obra y con eso ya hice la obra de calidad. Póngale el nombre que quieran. Darle una palabra a una persona, a un aliento, que puede, mira, te invito, sí, está bien, eso está bien. Pero dice que en todo. Por ejemplo, en tu casa, ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo, a tus hijos, a tu trabajo? ¿Cómo reaccionan? ¿Qué piensas tú de la gente? ¿De verdad está Cristo en tu corazón? ¿De verdad tú has empezado a alinear tu vida conforme a la voluntad de Dios? ¿O todavía no? 5 minuticos más, Señor. ¿Se acuerdan de aquella historia que habla la Biblia de ese texto? Cuando digo historia, no como un cuento, como una realidad. Que nos habla la Biblia que el Señor llevó a Moisés y Moisés fue un hombre preparado a la misma cultura de los egipcios para hablarle de tú a tú al faraón. El Señor lo llevó y cuando se presentaron todas aquellas pestes, increíble que aquella gente le dijo, bueno, hoy mismo el Señor puede quitar esas pestes de las ranas. Perdónenme la expresión y suena feo. Pero ¿qué peste hay todavía en nuestra vida? ¿Qué es una peste? Aquello que apesta, que huele feo todavía en mi vida. Y que yo todavía le diga, no, Señor, una noche más, una noche más. Una noche loca, una noche de copas más y a partir de mañana sí me comprometo contigo. O una noche más así, ahí. Que sea el Espíritu Santo. ¿Agradándole de qué? Debemos hacer en todo. No significa que seamos perfectos, sino que delante de Dios digamos, sí, Señor, yo
Ay, yo no sé cómo llegar a eso, Señor, pero que seas tú obrando en mi vida, Señor, que seas tú fortaleciendo mi ser interior, llenándome de tu palabra y que yo te obedezca, Señor, llevando fruto, número 1, ¿cómo es digno del Señor? Agradándole en todo lo que dice el vecino, la vecina, mi jefe, no, lo que dice la palabra de Dios. 2, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto. Mire, las obras son importantes, pero el venir acá nomás es importante. El leer la palabra de Dios es importante. Pero si no está dando el fruto, llevando el fruto, si no está dando el fruto en su vida, apague y vamos. Por eso el Señor dice, vayan, prediquen, Señor Jesucristo. Si lo aceptan, bien. Si no lo aceptan, sacúdanse los zapatos y chao de ahí. Pero el Señor no ha acabado con nosotros. Ahora, no con esto no es para usarlo en contra de otras personas. Eso es para interiorizarlo, comprenderlo, aceptarlo en mi mente y mi corazón. Y yo decirle chao a la vieja creación, a mi manera fea de vivir anterior. Ayer sí, comentaba yo con una persona al transitar por ciertos lugares de la ciudad, soy de acá de Cúcuta, y me acordaba yo de dónde Dios me sacó y cómo Dios ha ido sanando. Y yo sé que en ustedes también, sanando iras, contiendas, por ejemplo, si era bebedor de trago, si era mujeriego, y que por la gracia de Dios nos protegió. Aún ahí el Señor estaba intercediendo por ti y por mí ante el Padre, pero no para convencerme, sino para que su gracia y su amor me alcanzaran. Porque estaba escrito que yo un día iba a estar acá predicando. Y estaba escrito que un día nosotros vamos a empezar a dar la estatura, la medida que Dios quiere que nosotros de verdad le creamos, que seamos atrevidos con Él, pero en el buen sentido de la expresión, que podamos llevar nuestra vida agradable en todo. Recuerdo, la salvación no es por obras, pero como soy salvo, Dios me lleva a eso. ¿A través de quién? De la persona del Espíritu Santo. A empezar a agradar a todo. Por eso ustedes y yo podríamos estar en la ciclovía, podríamos estar en Chinácota, en el paseo, podríamos estar, no sé, en otro lado. Pero para todo hay tiempo. Dios es un equilibrio. Yo les cuento. Hoy venimos, predicamos y después vamos y almorzamos y compartimos con la familia. Pero nuestra prioridad ya en mi esposa y en mí, en mi mente y en mi corazón, primero Dios, segundo Dios y por siempre Dios. Y eso viene de Él y eso me quebranto en mi ser interior al abrir mi boca y decir eso. Y le pido al Señor que nos fortalezca para mantenernos así. Pero nosotros empezamos en el Evangelio, perdón, con esto no quiero exaltarme, sino simplemente exaltar lo que Dios hace en nosotros. Pero cuando empezamos en el Evangelio, con la familia que nos invitaban, en las fiestas y demás íbamos, y llegábamos a las 3 de la mañana a casa, pero empezamos, no consumíamos el licor. Y yo bailo con mi esposa, no tiene ningún problema que yo baile con ella. ¿Sí? Porque dicen, ay, pues que es pecado, y qué pecado tiene que yo me emocione con mi esposa. ¿Sí? Cuerpito con cuerpito, ¿no? Si es mi esposa. A eso sí les gusta, ¿no? Eso sí les gusta, ¿no? Pero miren, pero llegábamos a las 3 y nosotros les damos el ejemplo. O sea, disfrutamos de la familia, de la fiesta, comemos, pero no consumimos un solo trago. ¿Para qué? Para que no va a decir la familia o los que nos ven, ay, estaba tomando, estaba borracho. No. ¿Ve? Y llegábamos a las 3 de la mañana, estoy hablando de hace como 15 años, 16 o 17 años. Pero a las 7 de la mañana estábamos levantándonos para estar en el servicio a las 9 de la mañana. Y nos comprometimos en eso.
Pero ¿quién hace eso? El Espíritu Santo en nosotros. Cuando ustedes y yo disponemos nuestro corazón. Y podemos pasar situaciones y circunstancias difíciles en la vida, pero cuando nosotros le clamamos a Dios y empezamos con el Señor, yo voy a hacer mi parte y tú haz la tuya. Entonces, ¿cómo debemos andar de la forma digna del Señor? Agradándole en todo. Decimos que ya lo hemos alcanzado, como dice el apóstol Pablo, una cosa, dejando ciertamente lo que queda atrás. Me acuerdo de dónde Dios me sacó para nunca más volver a ir a revolcarme allá. Para nunca más volver a ir a revolcarme allá. Para tampoco señalar a otros, ni cuestionar a otros, sino tener la paciencia con ellos. No para hacer alarde de quién fui yo, que antes me avergüenzo de quién fui yo en el pasado, sino que el Señor obra con poder y tengo que darle la gloria a Él y dar testimonio de que que les está hablando, antes un día estaba en tinieblas, pero el Señor me sacó a su luz. Y yo le agradezco a Dios, porque desde que Él se manifestó a mi vida con su poder, ahí nos hemos mantenido firmes. Ahí hemos estado dejándonos usar por el Señor, con todas nuestras debilidades, defectos y desaciertos, pero también con las virtudes que Dios va haciendo en nuestra vida. Y yo sé que a muchos de acá también Dios los está usando de esa manera y los va a usar. Y no demoremos en agradarle a Dios en todo. Recuerden que la salvación no es por obras, es por gracia, es un regalo de Dios. Pero si realmente esa gracia me ha impactado tanto en mi ser interior, yo quiero saber más de Él, para vivir conforme a la voluntad de Él. Y toda buena obra tiene que llevar un fruto. Por eso también tenemos que ser inteligentes, que es el Señor dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire, ¿por qué debemos de vivir creciendo? Yo lo digo sencillo. Porque lo que yo comí esta mañana, lo que comí ayer, ya ahora más tarde me da hambre. Necesito nutrir mi ser interior, mi cuerpo. De la misma manera esa área espiritual. Entonces, porque si me quedo estancado, si yo me quedo estancado, definitivamente no voy a agradar a Dios. Si yo me quedo estancado con los 3 versículos que me sé, no voy a agradar a Dios. Si yo leo muy rápido la Biblia, por eso les decía cuando comencé, una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiar. Y gloria a Dios por esos teólogos, y que Dios los usa para que nos dé más mascarito, como lo estamos haciendo hoy. Yo no soy teólogo, solo soy un hijo de Dios, un pecador arrepentido, pero que dispongo mi mente y mi corazón, y el Señor empieza a hablarnos y nos muestra y nos revela. Entonces, ¿cómo podemos nosotros lograr eso, Señor? Si yo soy un pecador arrepentido, un hombre que me toca que luchar para poder hacer algo bueno un día, ¿cómo, Señor? Y la respuesta está en el 11. En el 11. Fortalecidos con todo poder. Uy, Señor, con todo poder. O sea, que no es en tus fuerzas, no es en la de uno. Con todo poder, conforme a qué? A la potencia de su gloria. ¿Quién da eso? Dios, en la persona del Espíritu Santo. Fortalecidos con todo poder, porque yo no tengo ese poder, ni con ni todo. Hoy yo pienso una cosa, mañana pienso otra. Es más, esta mañana tenía un pensamiento de algo, y ya en la tarde, no, ya como que eso no. ¿O a usted no le ha pasado eso? ¿Sí? Yo pienso ir el domingo a la iglesia, pero es que no sé, no he pensado, no sé, no, ¿sí? Sí. Y nosotros tenemos que ayudarnos los unos a los otros, sumar. Por eso Dios, esposos, Dios no une vidas, Dios une propósitos. Mi esposa me suma a mí, yo le sumo a mi esposa y nos ayudamos el uno al otro, porque un reino dividido jamás prosperará. Y por eso su familia, porque usted diga, bueno, yo no tengo ese problema porque no estoy casado, pero usted tiene hijos.
súmele a su hijo. Pero usted tiene mamá, súmele a su mamá, obedézcala, déle un ejemplo a su hijo. Porque de eso se trata el Evangelio. Para eso aprendemos el conocimiento de Dios y la voluntad de Dios. Para que mientras el Señor se va revelando a mi vida, en la medida en que yo me voy comprometiendo, mis roles y mi gestión cada día tienen que ser guiadas por Él. Y ese es el plan de vida que Dios tiene. Ahora, ¿conforme a qué? A la potencia de su gloria. Dios no miente, Dios es fiel a su palabra. Si ustedes y yo, dice el Señor, que mayores cosas nosotros vamos a hacer que Él. Pero porque Él es el que nos da el poder. Él es el que da la fuerza. No es en mi fuerza, fortalecido. Entonces yo sé que tengo que decirle, Señor, dame esa fortaleza. Dame ese poder. Dame esa medida de fe. Que te crea, que sea obediente. Señor, ¿por qué tú sí lo prosperas a él, a ella y a mí no? ¿Qué pasa? El Señor dice, quiero que sea prosperada tu vida como prospera tu alma. Cuando entendemos que Él es mi proveedor, Él es mi sanador, Él es mi todo, Él es el supremo, Él es el eterno presente. Mi vida ha ido avanzando más. Y cuando digo mi vida ha ido avanzando más, es el poder saber que aun cuando fallo, y no estoy hablando precisamente del pecado, y aún si llegara que todos pecamos y el que diga que no lo hacemos a él, mentiroso. Es que aún con las fallas, yo digo, como le cantábamos, tú eres quien me levantas, quien me da las fuerzas, y porque escrito están fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Y el Señor nos da una clave tremenda, ¿sí? Una clave tremenda, y está ahí escrito, está al frente de nuestros ojos. Con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, ¿y qué? Longanimidad. Esto generalmente cuando habla de paciencia, habla de la capacidad de nosotros esperar tranquilamente, y que cuánto nos cuesta. Hay una canción que dice, esperar en ti difícil es. Mi mente dice sí, pero mi corazón no. Mi mente dice no. Mi mente dice no, y mi corazón también no, porque es la verdad. Porque ¿cuánto nos cuesta esperar? Usted dice, no, sí, mi mente dice no, pero mi corazón, en fin, como sea. Tú y yo estamos locos. Pero que en verdad nosotros entendamos que es ser pacientes, es esperar con tranquilidad. Que el Señor desde nuestro ser interior empieza a regalarnos eso, pero el término que utilizan acá no es en ese sentido. En este caso es porque está unido a longanimidad. Esto me hace acordar del profesor Longaniza, ¿se acuerdan? Sí, que vieron el chamo. No, eso te baja la realidad, no, eso no es para ustedes. No, mentira, yo lo vi. Lo que quiero decir con esto, conforme a la voluntad de Dios, paciencia y longanimidad, lo que el Señor nos está diciendo es la capacidad de aguantar en el tiempo. Es algo largo. Bueno, Él está confirmando lo que yo les estoy diciendo. Es bonito que lo verifiquen. Por eso hay que tener varias versiones de la Biblia. Entonces, paciencia y longanimidad, lo que el Señor nos está diciendo es esa capacidad de aguante a largo plazo. Esperen, ¿sí? Ajá. Entonces, con toda paciencia y largura de ánimo y gozo. Pero ahí vamos, sigamos en la nueva versión, en la Reina Valera, aquí vamos. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, ¿para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Miren, les decía hace un rato, nosotros somos personas que hoy en día queremos todo instantáneo.
Es más, nomás prendemos el computador y cuando usted entra y tiene que esperar 30 segundos, usted se impacienta, ¿no? Usted se impacienta. ¿Y en mi tiempo cuánto se demoraba para llegar una carta de un lado a otro? Cuando digo mi tiempo joven, lo que pasa no es que sea joven, no sea viejo, perdón. No es que sea viejo, lo que pasa es que la tecnología en los últimos años ha evolucionado mucho. Rapidito. Se demoraba hasta 3 semanas, un mes en llegar una carta. Y si quería algo rápido, un Marconi, ¿se acuerdan? O un telegrama y hablábamos como los indios. Iré, tal, como los indios, chao, bueno, en fin. Ahora, hoy en día, usted tiene que esperar 40 segundos y ya se impacienta y hasta le pega el computador, ¿cierto? El computador está cargado, ya tengo que repotenciarlo, tengo que... ¿Ya? Bueno. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que ustedes y yo obedezcamos a Dios en algún tema de nuestra vida? Seamos sinceros. ¿Cuánta paciencia ha tenido el Señor con nosotros? Es más, estamos acá y estamos diciendo, uy, César, no, todavía es temprano, ¿qué hora va a terminar, César? Espero que no sea así porque esto está muy bueno, ¿cierto? Esto es un banquete, esto es un estudio bíblico que el Señor nos está regalando para que nuestra vida sea cambiada y transformada, para que nos acerquemos más a Él, para que entendamos quién es Dios. ¿Sí? Y entonces, Dios es Dios de procesos. Dios, mientras nos va dando lo que Él quiere darnos y capacitándonos, mire, por eso es que por ahí dicen cómo le van a pedir peras al horno. Ese es un dicho más de los españoles. Y es, ¿usted cómo le va a pedir usted resultados a alguien que no está preparado? A alguien que no tiene conocimiento. Por eso les decía, primero enseñamos a nuestros hijos y modelemos eso que estamos enseñando. ¿Y es necesario disciplinarlos? Sí, pero esa disciplina es decirle, ve hijo, no hagas eso porque eso te va a llevar a esto. No es decirle no porque no. Hijos, seamos obedientes, porque todos acá somos obedientes. Mire, si nosotros perseveramos, básicamente es lo que el Señor nos dice acá. El Señor dice en su palabra que no nos cansemos de hacer el bien, que a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Eso está en Gálatas 6. Y eso es lo importante. Pero ¿cuántos hoy sí tenemos ganas de ir a la iglesia y comprometernos con Dios y escuchar? Pero salimos de acá y allá, llega el amigo, o llega mi pecadito. ¿Qué pecadito? Y me tengo que ir con el pecadito. Y seguimos acariciando las ranas. Al otro mes, Señor. Para otra semana. Para otro día, sí, Señor. Dame vida, Señor. Déjame paciencia, Señor. Más, hoy me enseñaron que el Señor tenía paciencia con nosotros todos. Pero también nos enseña la palabra de Dios de que debemos agradar de qué? En todo. Y que tenemos que, volvamos al 10. Agradándole en todo, llevando frutos, buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Sigamos. Fortalecidos con todo poder. Yo saco esas fortalezas, me las hace el Señor, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Sigamos. Acá casi terminamos. Pero mire, esa paciencia no es porque me toca. ¿Cuántos no disfrutamos de una fila? Bueno, muchas personas disfrutan de una fila, ¿cierto? Yo veo a muchos que ellos empiezan a hablar como unas comadres y no se impacientan. Pues gloria a Dios por eso, ¿cierto? Pero uno llega a un lado y ¿cuántos problemas no hemos tenido? Porque usted quiere tener privilegio de que lo atiendan primero. Y sin querer, usted que está hablando, me he dado cuenta que he dañado corazones de otras personas. Digo he dañado porque sin querer, cuando tiene la oportunidad, me dicen, sí. Y es que, ¿por qué lo tenemos que atender a usted? Me dijo un día una señora. Porque usted es César Granados, hay que dejar de atender a los otros y atenderlo a usted. Dios mío, yo no sabía que solo eso, que yo un día llegué allá y dije que si eso, le vi que estaban ocupados, no estaban a salir, me fui. Quedó guardado en mi corazón de esas personas que yo era una persona orgullosa
y de vanagloria. Bien, fíjense que muchas veces sin uno querer, cosas que uno puede hacer sentir a otras personas. Claro, ustedes dirán, pues eso no es problema suyo, ni quiero darme la nueva acá de que no, sino fíjense en este mundo cómo se pueden presentar malos entendidos en cosas que ni usted sabe, no está enterado. Entonces, el punto es que yo voy con gozo dando gracias al Padre que nos hizo actos. Esta palabra es tremenda, miren. Miren, ustedes y yo de acá tenemos que salir de verdad gozosos, dándole gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestra vida, por lo que Él seguirá haciendo si ustedes y yo no nos soltamos de la mano de Dios, por lo que Dios va a hacer en sus hijos, porque Dios es fiel a su palabra. Él dice que nuestros hijos son bendiciones del Señor. Luego volvemos a decir, Dios dice que nuestros hijos son bendiciones del Señor. Amén. Es una bendición. Dios dice que ustedes y yo somos una bendición. Amén. Porque somos hijos de Dios y tengo que salir en toda circunstancia. Amén. ¿Con qué? Con gozo, con plenitud, con esa llenura del Espíritu Santo, decirle, Padre, gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Así usted abra la nevera y no haya nada. Ay, ¿quién tiene gozo de eso? Yo lo experimenté. Y yo lloraba. Y le pedí al Señor que me bendijera. Y que me mostrara el propósito. Recuerda que pasara algo, que pase algo, para que pase algo con ese algo. Para que pase algo. El Señor nos fortalece. Para que nosotros en nuestro espíritu, Él nos enseña. Para que otro día podamos darle la fuerza a otras personas, ser instrumentos de Él y decirle, tranquilo, Dios tiene el control. Revisémonos a través de la palabra de Dios y no es como los amigos de Job que pecado tienen. No. Estos versículos que hemos trabajado hoy, de 9 al 12, que vamos a abrir, vamos a llegar hasta el 14 y la próxima semana continuamos porque esto es muy enriquecedor, ¿cierto? Gloria al Señor por eso. Con gozo dando gracias a Dios al Padre que nos hizo actos. Mira, esta palabra es para uno caerse, no sé, de atrás, de rodillas. Y es que esta palabra lo que significa, el término griego que usaron fue ikan. Perdone que yo no sé pronunciar muy bien el griego, pero lo castellano, en español es ikan. Y esta palabra lo que significa es que Dios nos califica y nos ha declarado aprobados. ¿Aprobados para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. O sea, para los que le han reconocido a Dios su condición de pecador, su condición de conflictivo, de peleonero, de mujeriego, de ladrón, de vicioso, en fin, la condición que sea, le ha reconocido a Dios, le ha pedido perdón y se aparta de eso y le ruega que haga de mí esa nueva creación. Que haga de cuando digo mí, de cada uno de nosotros, esa nueva creación, y esos son los santos en luz, porque antes estábamos en las tinieblas y Él nos ha trasladado a su luz admirable. Pero tengo que empezar, que ese amén que decimos acá, sea que yo salgo de acá y hace el Señor, que pase algo en mi vida para que con ese algo, para que pase según tu propósito, esa consecuencia, ese fruto que tú quieres que yo dé. Hay una diferencia, que salgamos de aquí diciendo de verdad, en Cristo soy más que vencedor, pero me aparto borrando ese numerito de esa mujer, me aparto borrando ese numerito de ese hombre, pero me aparto de llevar mi vida contraria a lo que dice Dios. ¿Cuándo? De a poquito, pues de a poquito vas a recibir las bendiciones de Dios, porque no estoy hablando de salvación. Y lo mayor es el gozo y la plena felicidad la consigo es agradando a Dios, pero porque Él me la da.
Porque miren, volvamos acá a la potencia, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. El único que nos da el poder y la capacidad de lograrlo es Él, es Jesús. Es Jesús. Al único que podemos y debemos acudir es a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y ellos son los que nos trasladan, cada uno cumpliendo su rol, para que lo entendamos, ¿cierto? Y nos da esa capacidad de aguante, pero no de un aguante de mala manera, porque les digo yo, quizás yo ese día que entré allá, de pronto salí molesto porque no me atendieron, y de pronto una deshumanidad para uno defenderse y dice, oye, pero yo no hice nada, todo lo que hice fue aparecerme allá, seguramente alguna cara hice, y por eso tengo que pedirle al Señor, Señor, cámbiame, renuévame, transfórmame, ayúdame. ¿Sí? Sigamos, volvamos al 12. Entonces, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo actos. O sea, Él llega y nos califica y nos haga aprobados para participar de la herencia de los santos en luz. Sigamos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Miren, la potestad de las tinieblas aquí está hablando ¿de qué? De algo espiritual. ¿Qué te lleva a ti, aún conociendo lo que dice la palabra de Dios, y a seguir en esa condición? Seguir en esa condición que ustedes y yo sabemos que no está bien. Que no está bien y que no la soltamos. Sea algo tan sencillo como cambiar mi manera de pensar, en mi carácter, en mi forma de ser, en mi forma de ver la vida. Que tengo que pellizcarme, que el Señor aviva mi alma, que los demás vean el gozo que hay en mí, de que soy tu hija, soy tu hijo. Que si tengo que despertar la envidia es de vivir apasionado por Cristo, no por lo que tengo, ni por lo que me pongo, ni por lo que digo, sino por quién vive en mí. Tengo que mostrarlo. Cambiar mi forma de pensar, mi forma de hablar, para determinar quién soy. No, lo que determina es lo que yo soy, me lleva a hablar y a obrar de esa manera diferente. A ser considerado y amoroso con mi esposa, a ser considerado y amoroso con mis hijos, con los que están a mi alrededor, porque debo desarrollar esa característica de fe y de amor. Y entonces miren, y les hablaba que reconocer que antes el que me llevaba es esa potestad, esas tinieblas, esos gobernadores de maldad. Si yo soy de Cristo, ¿y por qué tengo que hacer el trabajo al diablo de seguir acariciando las ranas? Y tengo que ser un instrumento de Dios. Sí, más bien que si alguien se moleste conmigo es porque le diga, mire, la Biblia dice esto. Pero yo lo estoy diciendo porque yo batallé con eso y encontré victoria en Cristo. Yo era un mujeriego, pero Dios sanó mi vida. Yo ya sé, ¿yo cómo voy a cometer semejante maldad? Si con todo el amor que el Señor me ha mostrado y desde que llegó a mi vida y puedo entender el sacrificio que Él hizo en la cruz por mí y que Cristo lo es todo para mi vida y que mi vida tiene que ser direccionada por Él y Él es mi prioridad y me voy a comprometer a eso, cueste lo que me cueste. Y ese sería un buen reto para nosotros. ¿Por qué? Porque me ha trasladado al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Sigamos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria a Dios. Miren, esto es algo, miren, este término que ellos utilizan de redención, no es solamente redención, era cuando pagaban un precio por un esclavo. Pero este término que él utiliza ahí, Pablo, dicen los estudiosos de la Biblia, que es apolutrosis. Y apolutrosis significa un rescate, pero un rescate total. O sea, ustedes y yo, si pecamos es porque se nos da la reverenda, perdónenme con todo respeto, gana. Porque Cristo ya venció.
Cristo nos da el poder para decirle no al pecado. ¿Por qué? Porque el mismo poder que obraba en Jesucristo, Él nos lo daba a nosotros cuando nos arrepentimos de corazón y le pedimos a Él que haga de nosotros esa nueva creación, que es el Espíritu Santo. Y yo no sé si ustedes ya lo han experimentado, ¿no? Ya no es tan fácil decir una mentira, ¿sí? Ya no es tan fácil cedernos ante un deseo prohibido, ante un placer prohibido. De eso se trata el Evangelio, de acercarnos cada día más a Dios. ¿Y quién hace la obra? El Señor Jesucristo. ¿Quién la aplica? El Espíritu Santo en nosotros. Y Él nos ha rescatado completamente, total. Entonces, la idea central de lo que hemos estudiado hoy, en esta mañana, del versículo 9 al 14 es: Pablo oraba para que los colosenses entendieran completamente lo que Dios quería para ellos y decidieran vivir como es digno de Jesús, agradecidos porque Dios los había declarado con derechos para heredar un futuro inmerecido después de rescatarles del poder y de la pena del pecado. Eso es la gracia de Dios. Suficientes razones hemos hoy escudriñado a través de la palabra de Dios para tomar la decisión de decirle: Señor, perdona mis pecados, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.